La política pública de las comunidades negras en Colombia tiene origen en la Asamblea Nacional Constituyente llevada a cabo durante la presidencia de César Gaviria. La crisis de legitimidad institucional y política que atravesaba el Estado colombiano a finales de los años 90, sumado a la aguda violencia y los problemas de representatividad de los partidos políticos tradicionales, abrieron paso a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente representaba un pacto de reconciliación nacional a través de la cual se permitió la participación de diferentes sectores hasta entonces excluidos de la arena política del país. Esto permitió una gran movilización de diferentes organizaciones sociales y grupos que defendían los derechos de las comunidades minoritarias. En un principio, la participación de las comunidades negras se presentó de manera indirecta a través del constituyente indígena en Vera Francisco Rojas Virre, quien abrió las discusiones al interior de la Asamblea Nacional Constituyente sobre los problemas que existían al no reconocer a la población afrodescendiente como un grupo étnico. Sin embargo, la intensa movilización de las organizaciones que defendían los derechos de la población afrodescendiente permitió la inclusión de la comunidad en el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991. La Constitución generó nuevos escenarios políticos en los que la diversidad étnica y cultural se convirtieron en ejes centrales a los que apelaron distintos movimientos sociales para regular sus relaciones con el Estado, generar nuevas propuestas identitarias y promover diferentes prácticas de representación y gestión sobre sus territorios. La promulgación del artículo transitorio 55 en la Constitución reconoció el carácter étnico de las comunidades afrodescendientes y la posterior Ley 70 de 1993 delineó el marco jurídico para la titulación colectiva de las tierras que habían ocupado ancestralmente estas comunidades. Según el enfoque de corrientes múltiples de John Kingdon, la decisión política para reconocer los derechos de las comunidades afrodescendientes en Colombia se debió a los siguientes factores. Primero, las comunidades afrodescendientes habían ocupado ancestralmente las tierras baldías de las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico. Esta ocupación de las tierras no estaba reconocida legalmente por parte del Estado. Segundo, a través de la reforma política de 1991, se abre la puerta para que las comunidades usualmente excluidas participen en la esfera política. Las comunidades afrodescendientes agotaron todos sus esfuerzos y emprendieron grandes movilizaciones sociales para presionar al Estado e incluir sus derechos como comunidad étnica en la agenda política. Y por último, las normas internacionales incluían el reconocimiento de las comunidades multiétnicas, lo cual luego obligó al Estado a incluir estos estipulados en su constitución. Adicionalmente, desde la teoría del marco lógico, el problema identificado para la formulación de la Ley 70 de 1993 fue el bajo reconocimiento y protección de los derechos de las comunidades negras en Colombia, lo que llevó a formular la política pública con el objetivo de aumentar el reconocimiento y la protección de los derechos de estas comunidades. De otro lado, según Armstrong, las instituciones formales e informales juegan un papel fundamental en la formulación de las políticas públicas. Son las instituciones, junto con las reglas y las normas implementadas, las que permiten que una política pública incursione en la arena política del país. En el caso de la política pública que reconoce a las comunidades afrodescendientes, fue fundamental el involucramiento del gobierno nacional y las organizaciones y movimientos sociales que defendían los derechos de las comunidades afro. Por un lado, el gobierno permitió dar origen a una asamblea constituyente que abrió la puerta para que el tema de los derechos de esta población minoritaria se incluyeran en la reforma constitucional y por otra parte, la activa participación de los líderes afrodescendientes presionaron políticamente y socialmente para que sus demandas fueran incluidas en la Carta Constitucional. En cuanto a los actores que estuvieron involucrados en la formulación de la política, se destacan el gobierno, las comunidades afrodescendientes, los líderes de organizaciones afro, el INCORA y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Otros actores como la comunidad internacional y las empresas extranjeras estuvieron involucradas en la identificación del problema. En cuanto a la implementación de la política pública, a través del decreto 2313 de 1994 se adiciona a la estructura interna del Ministerio del Interior la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras y se les asignan sus funciones. Actualmente, la dirección se llama Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
Esta dirección tiene como misión fortalecer la gobernabilidad local, la seguridad y convivencia ciudadana mediante la articulación permanente del nivel nacional con las entidades territoriales, étnicas y poblaciones vulnerables. Dentro de las funciones de la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras está la de asesorar en la formulación y el seguimiento de las políticas públicas encaminadas al reconocimiento, la protección y el desarrollo de la diversidad étnica, cultural de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Es importante señalar que la mayoría de las funciones ejecutadas por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras están consignadas en la Ley 70 de 1993. Adicionalmente, retomando a Richard Elmore, el Ministerio del Interior emplea mecanismos de control para garantizar que se implementen las funciones de la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras. Esta implementación se puede evidenciar porque la institución, es decir, el Ministerio del Interior, tiene objetivos y tareas claramente definidas, un plan administrativo que asigna tareas, instrumentos para medir el desempeño de las direcciones y sistemas de controles administrativos. Adicionalmente, la política pública implementa un sistema mixto en donde los encargados de implementar la política pública ejecutan mecanismos de control para realizar seguimiento a las actividades. Y por otro lado, la implementación de la Ley 70 de 1993 aplica un enfoque retrospectivo y la ejecución de sus actividades tiende a ser bajo una gestión democrática y con liderazgo. Sin embargo, existe una brecha grande entre lo formulado por la política pública y lo implementado. Esto se debe principalmente a que el número de títulos que se contemplaron en la formulación no han sido ejecutados en la implementación. Adicionalmente, se presentaron procesos de conflicto armado e intereses económicos que obstaculizaron los procedimientos de identificación de las personas beneficiarias a los programas de titulación de tierras. Los supuestos previstos en la formulación de la política pública no fueron reflejados en la implementación de las mismas. Asimismo, las actividades no fueron ejecutadas según lo contemplado en la fase de formulación de la política. El análisis de la implementación de la política pública evidenció que ésta no cumple con los 5 criterios de efectividad propuestos por Sabatier y Masmanian. Adicionalmente, el conflicto armado imposibilitó que las comunidades pudieran gozar a cabalidad con lo establecido en la Ley 70 de 1993. Esto último repercutió en problemas para identificar a los beneficiarios de las tierras. En cuanto a la evaluación de la política pública, según Salcedo, existen dos tipos de evaluación, una evaluación interna y una evaluación externa. La evaluación interna, según Salcedo, es la que se realiza por parte de una institución, unidad de evaluación, equipo o agente que ha participado en el programa o la política que se evalúa. De otro lado, la evaluación externa es la que se realiza por parte de alguien que no tiene que ver con el financiamiento, la formulación o la ejecución del programa o la política que se evalúa. Desde la evaluación interna, el Ministerio del Interior, hasta el año 2014, mencionó en sus diferentes documentos que se ha logrado beneficiar a 70.000 familias afrocolombianas y se han conseguido abrir espacios de interlocución con estas comunidades. Adicionalmente, la implementación de la ley ha fortalecido los espacios rurales de participación a través de los consejos comunitarios. Asimismo, según el Ministerio del Interior, la ley ha garantizado el acceso a la educación superior de más de 16.000 estudiantes afrocolombianos que cursaron programas de pregrado y posgrado con créditos especiales administrados por el ICETEX. De otro lado, con la expedición de la Ley 70 fue posible crear espacios de interlocución y concertación entre el Gobierno nacional y las comunidades negras. Según el Ministerio del Interior, la ley se ha convertido en una herramienta fundamental para configurar el enfoque diferencial a través del reconocimiento político de los grupos étnicos. Asimismo, es una intervención pública, el Ministerio mencionó el compromiso de la institución por diseñar una agenda legislativa que incluya a la población afrocolombiana en el ámbito económico, político, social y cultural. Para ello, el Ministerio creó el Observatorio contra la Discriminación y el Racismo con el objetivo de evaluar el impacto de la sociedad en las políticas y las medidas que afectan a la población víctima de la discriminación y el racismo. Sin embargo, según documentos que hacen una evaluación externa de la política pública, como el PNUD, mencionan explícitamente en sus documentos que la política no ha logrado identificar el total de los beneficiarios de la titulación de tierras y, adicionalmente, no ha logrado configurar un impacto grande en cuanto a la no discriminación de las comunidades negras.
Adicionalmente, según el PNUD, todavía falta mucho por realizar en cuanto a los programas de etnoeducación implementados por el gobierno.